Nunca imaginé que un simple viaje familiar se convertiría en el principio del fin. 3 días que iban a ser de descanso se transformaron en una trampa silenciosa y en la oportunidad perfecta para descubrir la traición más cruel que alguien podría ocultar bajo una sonrisa. Nunca pensé que un viaje tan sencillo sería el inicio de algo tan envenenado. Era mediados de septiembre. Madrid aún conservaba ese calor que se resiste a morir. Y Andrés, mi marido, llegó a casa con una propuesta. Este fin de semana podríamos ir a la casa rural que alquila mi padre en Segovia. Viene parte de la familia. Nos vendría bien desconectar, dijo como quien propone comprar pan. Acepté. No había motivos para negarme. Nuestra relación, al menos por fuera, funcionaba. No éramos de gritos ni silencios hostiles. Todo estaba correcto. Tal vez demasiado. Desde hacía meses sentía un hueco entre nosotros, algo invisible que él parecía no notar. El sábado por la mañana, su padre se unió al viaje a última hora. Él se sentó delante, en el copiloto. Yo, justo detrás. Durante las primeras horas de carretera, las conversaciones eran intermitentes. Tráfico, obras, algún comentario sobre el tiempo. Nada fuera de lo normal, hasta que empecé a notar algo distinto. Cada vez que el coche se detenía en un semáforo o en una rotonda, su padre giraba la cabeza para hablarme. No era un gesto rápido ni distraído. Sostenía la mirada unos segundos más de lo que resultaba cómodo. Sonrisa breve, ojos fijos, y luego volvía al frente como si nada. Llegamos a la casa rural, situada en una ladera desde la que se veía el pueblo a lo lejos. Andrés y yo bajamos el equipaje. Su padre se ofreció a ayudarme con mi maleta. Al coger el asa, su mano rozó la mía. Un gesto mínimo, pero sentí un latigazo recorrerme el brazo. La comida fue lo habitual en esas reuniones. Bromas internas, anécdotas repetidas, risas que a veces me dejaban fuera. Yo respondía cuando tocaba, pero notaba que cada cierto tiempo, mientras Andrés hablaba con sus tíos, su padre me observaba desde el otro extremo de la mesa. No había palabras, solo esa mirada silenciosa que parecía buscar algo. Por la noche, Andrés propuso dar un paseo por los alrededores. Su padre dijo que estaba cansado del viaje y prefería quedarse. Yo, sin pensarlo demasiado, me ofrecí a quedarme también, alegando que quería recoger un poco la cocina. Andrés me besó en la frente y salió con los demás. El silencio de la casa era distinto sin ellos. Mientras recogía los platos, escuché sus pasos detrás de mí. No dijo nada, solo se quedó ahí. Sentí su mirada recorriéndome, detenida, como si quisiera grabar cada detalle. Siempre tan dedicada, murmuró en un tono bajo. Alguien tiene que hacerlo, respondí sin girarme. Se acercó un poco más. No lo suficiente para tocarme, pero sí para que el calor de su cuerpo llegara hasta mí. Me giré despacio. Él no sonreía. Solo me miraba, como evaluando algo. No deberías esconderte tanto detrás de la buena esposa, dijo ladeando la cabeza. No supe qué contestar. Un segundo después se apartó y salió hacia el pasillo, como si nada hubiera pasado. Me quedé sola, con las manos mojadas y el corazón acelerado. Esa noche apenas dormí. Andrés respiraba tranquilo a mi lado, ajeno a todo. Cada crujido de la madera me mantenía despierta, como si la casa misma quisiera recordarme que algo había cambiado. Al amanecer, bajé a la cocina buscando un momento de calma. No esperaba encontrarlo allí, sentado con una taza de café. Temprano para estar de vacaciones, comentó sin apartar la mirada. Yo me serví café sin responder. Pude sentir cómo seguía cada uno de mis movimientos. Había algo en su forma de mirarme que no se parecía a nada que hubiera vivido. No era descaro, sino una seguridad tranquila, como si estuviera seguro de que acabaría obteniendo lo que quería. El resto de la familia aún dormía. Entre él y yo, el silencio se tensaba. Hablamos de banalidades. El clima, el pueblo, las vistas. Pero todo estaba cargado de un subtexto que ninguno de los dos decía. A media mañana, Andrés anunció que irían al mercado del pueblo. Su padre dijo que prefería quedarse. Yo dudé unos segundos. Podría haber ido con ellos, pero no lo hice. Algo en mí, aunque no quisiera admitirlo, quería saber qué pasaría si nos quedábamos solos otra vez. Cuando escuché el coche alejarse, sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío. El coche se alejó por la pista y el silencio de la casa quedó suspendido, como si todo estuviera esperando una señal. Me quedé en la cocina, ordenando sin necesidad real,
solo para ocupar las manos. Él apareció en el marco de la puerta, apoyado con naturalidad. No hace falta que friegues ahora, dijo. Ven, te enseño el huerto. A esta hora da sombra. Acepté por puro cálculo. Prefería el aire libre a quedarme encerrada con él. Caminamos por el lateral de la casa, bordeando un seto de romero que olía con fuerza por el calor. Al fondo, una hilera de tomateras y unas parras sostenían el paisaje. No habló de primeras. Dejó que el silencio trabajara por él. Andrés tiene suerte, soltó al fin. No todo el mundo aguanta como tú. ¿Aguantar qué? La rutina, la indiferencia. A muchos se les nota en la cara. Me detuve. No me gustó la palabra indiferencia, tan exacta que dolía. Él dio un paso, calculado, y me tocó el antebrazo. Un toque leve, pero inequívoco. No, dije retirándome. No hagas eso. Le sostuvo la mirada apenas un segundo, como tomando nota, y la mano cayó. Perdona, a veces digo más de la cuenta. Seguimos caminando. Señaló unas herramientas apoyadas en un cobertizo y comentó algo sobre arreglar la pérgola. Nada importante. Yo apenas escuchaba. En el regreso, cuando pasábamos junto a las parras, volvió a acercarse. Esta vez no fue la mano. Me cerró el paso con el cuerpo, sin brusquedad, como si fuera casual. Mírame un segundo, dijo. Obedecí por reflejo. No vi deseo descontrolado, sino algo peor. La convicción de quien cree conocer el final de la escena. Se inclinó y me rozó los labios. Lo aparté con la palma en su pecho. Te he dicho que no. También me has seguido hasta aquí, respondió sin subir el tono. Piénsalo. No contesté. Caminé de vuelta a la casa a paso rápido, con la sensación de haber cruzado una línea que no quería reconocer. Dentro, la cocina seguía en orden, idéntica, como si nada hubiera pasado. Preparé café aunque no me apetecía. Él entró un minuto después, abrió un cajón, sacó un sacacorchos con gesto práctico, como si la conversación anterior no existiera. El resto de la mañana se sostuvo en una normalidad incómoda. Yo me mantuve ocupada con cualquier tarea útil. Cortar fruta, revisar la lista que Andrés había dejado para la comida. Cada vez que él pasaba a mi espalda lo notaba demasiado cerca. No me tocó de nuevo, pero la cercanía era una decisión. Decidí protegerme. Abrí la app de notas del móvil y escribí con detalle lo ocurrido, con hora aproximada y lugar. Después grabé un audio corto. Me ha besado en el huerto. Le he dicho que no. Estoy asustada. Me lo envié por correo a mí misma. No sabía si algún día lo necesitaría, pero esa copia fuera de mi teléfono me dio un mínimo de control. Regresaron a mediodía con bolsas del mercado. Hogaza, tomates, queso, algo de cochinillo ya encargado para el día siguiente. Andrés venía de buen humor. Me abrazó por detrás sin notar mi rigidez. Luego, si quieres, bajamos al río, propuso. Han dicho que hay una poza. Asentí. Evité mirar al suegro. Él, por su lado, se comportó con una corrección impecable. Ni una sola palabra fuera de lugar delante de nadie. Si yo no supiera lo que había pasado, habría pensado que su amabilidad era genuina. Después de comer, el calor puso a todos perezosos. Algunos se tumbaron a dormir la siesta, otros delante de la tele. Yo me ofrecí a recoger. Él se acercó con un par de platos para ayudar. Al dejarlos en la encimera, su pulgar rozó mi cintura como si fuera un accidente. Me aparté un paso sin disimulo. Dirigió una mirada breve a la puerta del pasillo, comprobando que no hubiera testigos. Tranquila, susurró. Nadie va a enterarse. No me hables, dije en el mismo volumen. Ni me toques. Tú decides. No era una forma de retirarse. Era una forma de recordarme que creía tener margen. Me hervía la sangre, pero no monté una escena. No quería convertir el salón en un juicio con la familia de público. Opté por algo más frío. Saqué el teléfono, abrí la grabadora y la dejé sobre el estante con la pantalla apagada. Si volvía a intentarlo, quedaría constancia. No lo hizo. Se mantuvo pulcro el resto de la tarde, casi distante. En cierto modo, eso me inquietó más. Parecía un ajuste de cálculo, no un arrepentimiento. Al caer el sol, Andrés sacó la cámara para hacer fotos desde la terraza. Le encanta llevarla a todos lados y, cuando se emociona con la luz, dispara sin parar.
Me pidió que me acercara a la barandilla para un retrato. Puse una sonrisa automática. De reojo vi en el alero un pequeño domo, una cámara de seguridad de la propia casa rural. No estaba seguro de si grababa, pero el detalle me clavó un pensamiento incómodo. Aquí todo quedaba registrado. Antes de cenar, él, el suegro, propuso ir a por leña a un cobertizo exterior. «Voy yo», se ofreció Andrés. «Quédate con ellos», respondió su padre. «Le enseño a Laura dónde están los guantes y listo». «Voy yo», repetí. «Me apetece estirar las piernas». Andrés me miró como si fuera lo más normal del mundo. Caminé por el pasillo con él detrás, midiendo cada paso. Llegamos al cobertizo y abrió la puerta. Dentro, el olor a madera seca y polvo. Había una bombilla con una cuerda. La encendió. Yo me quedé en el umbral. «Coge 2 troncos», dije. «No hace falta más». «Entra tú», contestó. «Son pesados». No entré. Extendió un brazo hacia una repisa, cogió un par de piezas y al pasármelas, rozó intencionadamente mi mano. Me aparté, él sonrió de lado. «No eres de piedra», dijo. «Y tú no eres ciego», respondí. «Te he dicho que no». Apagó la luz y salimos. En el camino de vuelta, escuchamos voces. Unos primos habían salido al patio. Él aceleró un paso para que no pareciera que veníamos juntos. Si yo estaba nerviosa, él parecía cómodo. La cena transcurrió sin incidentes visibles. Andrés, orgulloso de sus fotos, dejó la cámara sobre la mesa del salón y la conectó al portátil para ir descargándolas. Pasaron imágenes del pueblo, el camino, la terraza. Cuando fui a por agua, la pantalla se quedó sola un instante, cambiando de foto en foto. De pronto, apareció una toma desde el interior, apuntando hacia el huerto. Una figura femenina de espaldas y, frente a ella, un hombre demasiado cerca. Borroso, con reflejos de cristales, pero claro en la proximidad. Sentí un latigazo. No sabía si la había hecho la cámara de seguridad o si era un reflejo captado por error. No toqué nada. Cerré el grifo con cuidado y volví al comedor como si no hubiera visto la imagen. Minutos después, el móvil vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla. «¿Quieres aire? Ven a la terraza en 5». Número desconocido. Alcé la vista. Él, a 2 sillas de mí, hablaba con uno de los tíos, relajado, copa en mano. No tenía el teléfono sobre la mesa. Guardé el móvil. No iba a salir, pero el mensaje había roto algo. Ya no se trataba solo de un juego privado. Alguien más parecía saber o quería forzar una escena. Cuando el postre llegó, pedí disculpas y me levanté para ir al baño. No fui al baño. Fui directa a la cámara del alero, en el exterior, para mirar si tenía luz o indicador. Sí, un LED verde fijo. Grababa. Volví dentro. Andrés había cerrado el portátil. Lo guardó en su funda. Al pasar junto a mí, me rozó la espalda con cariño. «Mañana te llevo al río», susurró. «Te va a encantar». Asentí. Sentí que el suelo empezaba a moverse bajo mis pies. Despacio, como una losa que se desplaza sin ruido. No sabía quién había hecho la foto borrosa ni quién había enviado el mensaje, pero había dejado de estar a salvo del secreto. Y cuando los secretos salen de su escondite, ya no vuelven a su sitio sin cobrar un precio. Amaneció con plan de río. Andrés cargó toallas y la cámara. Los primos insistieron en saltar desde una roca baja. Caminamos por la senda entre jaras hasta una poza que corría limpia. Yo me quedé en la orilla, con el agua hasta los tobillos, fingiendo interés por los peces diminutos mientras vigilaba la distancia con su padre. Él nadó un rato y, al salir, me dedicó una mirada que no entendí. Ni reto ni disculpa, solo cálculo. A media mañana, Andrés recibió un correo en el móvil. Notificación del propietario. Se ha detectado movimiento en zona huerto. Enlace al registro de cámaras, últimas 24H. Andrés levantó las cejas, enseñó la pantalla a todos con gesto bromista. «Vaya, Big Brother en el campo», y guardó el teléfono. No comentó nada más. Yo sentí un golpe en el estómago. Si pinchaba ese enlace, vería el beso rechazado, el acorralamiento en el cobertizo, el paso demasiado cerca en la cocina. Me concentré en respirar. Volvimos para comer tarde. Mientras la parrilla se encendía, Andrés conectó el portátil al wifi de la casa. Abrió el enlace. Lo vi desde el marco de la puerta del salón. Mosaicos con horas y minivídeos.
Dio al play en uno cualquiera. La cámara fija mostraba el huerto con parras. Al fondo, la sombra de dos figuras. Me aparté antes de confirmar lo que temía. Fui a por pan a la encimera y me obligué a seguir la coreografía diaria. Platos, vasos, servilletas, que nada delatara el temblor de las manos. No hubo conversación privada posible en toda la tarde. El bullicio lo ocupaba todo. Chistes, turnos de parrilla, los críos corriendo. A ratos veía a Andrés revisar el portátil en silencio. Codo apoyado, mandíbula tensa. Nunca fue celoso, tampoco ingenuo. Esa combinación me inquietó más que cualquier grito. Al caer la tarde, anunció que por la noche pondría un pase de fotos en la tele del salón. A todos les gustó la idea. Prepararon un par de mesas con postre y café. Yo intenté quedarme sin silla, pero Andrés me hizo un gesto para que me sentara a su lado. El suegro ocupó el sofá enfrente, relajado, una copa en la mano. Empezaron a pasar las imágenes. El camino al río, los niños chapoteando, la terraza al atardecer. De pronto, el pase cambió de carpeta. Pantalla en negro un segundo y apareció una toma fija del huerto desde arriba. Grabación seguridad, 1202. Sin sonido. A la izquierda, yo de espaldas. A la derecha, él, a menos de un paso. No se veía el contacto, pero la proximidad era innegable. Nadie habló. Andrés pausó. Retrocedió 2 segundos. Dio play de nuevo. Ahí estaba la escena como un ladrillo en el centro de la mesa. El suegro soltó una risa que no encajaba. «Vaya ángulo, ¿eh?», bromeó. «Parece que estemos más cerca de lo que estamos». «No parece», dijo Andrés, sin mirarlo. «Estabais». La prima mayor bajó la vista. Alguien carraspeó. Yo sentí el corazón golpeando en la garganta, y aún así, hablé. Me besó por sorpresa por la mañana. Le dije que no. Luego volvió a intentarlo en el cobertizo. También le dije que no. Silencio. Andrés no me miró. Siguió mirando la pantalla como si necesitara confirmar cada palabra con píxeles. Cambió de clip. Cobertizo, 19-18. La cámara recogía la puerta entreabierta, suficiente para ver dos siluetas y el gesto de él, acercándose más de la cuenta. Se veía mi retroceso. Se veía su sonrisa. Se veía su mano buscándome. «Esto es una locura», dijo el suegro, tono ofendido. «Un malentendido de cámaras. Ella ha venido detrás de mí toda la mañana». «Mientes», dije y saqué el móvil. A las 10:43 me envié un correo. «Me ha besado en el huerto. Le he dicho que no. Estoy asustada. Se lo reenvío ahora mismo a Andrés». Pulsé enviar. El correo entró en el móvil de mi marido con el sonido configurado por defecto. Ese ding que de repente sonó como un martillo. Andrés lo abrió. Leyó. No dijo nada. Cambió de ventana. Abrió el correo del propietario. Más clips, otra cámara del pasillo interior, un ángulo que mostraba a su padre colocándose la camisa antes de entrar en la cocina, como si nada. La sala entera contuvo el aire. El suegro apoyó la copa con un golpe corto. «Andrés, no vas a darle la vuelta a esto porque tu mujer esté aburrida. Se te ha ido de las manos». Andrés cerró el portátil. Por fin me miró. «¿Quieres añadir algo más?», preguntó sin dureza. «Sí, que no me callé, que lo único que me frenó fue no montar un espectáculo delante de todos». Asintió una vez. Se levantó despacio, cogió la funda del portátil y habló en voz lo bastante alta para que lo escucharan en la cocina. «Mañana a primera hora nos vamos. Tú», miró a su padre, «recoges tus cosas y te vas a tu casa por tu cuenta. Esta noche no vuelves a dirigirte a Laura. ¿Me echas de una casa que pago yo?». Sonrió sin alegría. «Te echo de nuestro lado», respondió Andrés. «Y cuando lleguemos a Madrid, hablaremos con quien hay que hablar». La cena se deshizo sin palabras. Cada cual se levantó con una excusa. Que si acostara a los niños, que si un vaso de agua. Yo fui al cuarto y cerré con pestillo. No por miedo a él, sabía que Andrés no lo permitiría, sino para parar el temblor. A los pocos minutos, tocaron. «Soy yo», dijo Andrés. Abrí. Entró y se quedó de pie, sin acercarse. «He visto todos los clips. No necesito más. ¿Estás bien?». «Sí. Mañana nos vamos. No quiero que esto se convierta en una película de sobremesa con gritos. Prefiero hacerlo bien». «Gracias. Por cierto», añadió,
casi en tono práctico. El mensaje que recibiste en la cena, ¿quieres aire? Ven a la terraza en 5. Lo envió él desde un prepago. Lo he visto en la bandeja de borradores del ordenador del salón. Se ha equivocado al borrarlo. Quedó una copia en caché. Me quedé helada. No es que alguien sospechara. Él había intentado arrastrarme a una emboscada. ¿Cómo lo has? No importa. Mañana Madrid. Y abogado. Asentí. No hubo abrazo. No tocaba. Solo un acuerdo mudo de cerrar filas. De madrugada, escuché una puerta abrirse. Pasos en el pasillo y el clic de la cerradura de la habitación del suegro. Luego, silencio compacto. A las 7, Andrés ya tenía el coche cargado. Dejamos las llaves en la mesa y un mensaje al propietario explicando que devolveríamos la fianza por transferencia. En el retrovisor, vi al suegro en el porche con una maleta pequeña. No hizo señales. Tampoco nosotros. En la rotonda de salida, antes de tomar la autovía, Andrés dijo lo último que esperaba oír. He hablado con mi tía anoche. No era la primera vez. Giré la cabeza. ¿Qué? Lo ha hecho en otras reuniones familiares. No contigo. Con otras mujeres. Nadie quiso enfrentarlo. Hoy, sí. El resto del trayecto fue silencioso. Pero ya no era el silencio de antes. Era el que antecede a una denuncia bien planteada, a una separación meditada, a una familia obligada a elegir qué significa de verdad la palabra límite. La grieta ya no era una suposición. Estaba abierta. Y a partir de Madrid, todo quedaría por escrito. Cuando cerré la puerta y escuché el clic de la cerradura nueva, sentí un silencio extraño, como si por fin mi casa respirara sin intrusos. Pero la calma duró poco. Las horas siguientes se llenaron de mensajes de Laura, suplicando hablar, jurando que todo había sido un error. La bloqueé sin responder. No quería oír ni una palabra que intentara reescribir lo que había visto con mis propios ojos. A los 2 días mi cuñada llamó. No sabía nada. Laura le había dicho que estábamos pasando por una crisis y que yo había exagerado. La invité a venir. No para convencerla de nada, sino para que viera la verdad sin filtros. Le mostré el vídeo. No dijo nada durante los primeros segundos, y luego se cubrió la cara con las manos. No sé qué decirte, murmuró. Pues no digas nada, le respondí. Pero ya sabes lo que pasó. Mientras tanto, mi abogado preparaba la demanda. Gracias al acuerdo prematrimonial que mi padre había insistido en firmar, mi piso, comprado mucho antes de casarnos, estaba protegido. El resto se dividiría al 50% y podría reclamar una compensación por adulterio que, según él, cubriría con creces cualquier intento de pedir pensión compensatoria. No iba a dejar que quien me traicionó se beneficiara de mí. En el barrio, el rumor empezó a correr. No me importaba. Si algo había aprendido, era que la verdad siempre acaba saliendo y que quienes se esconden son los que tienen algo que perder. Mr. P., el portero, testigo clave, me dijo que ya había escuchado a más de un vecino comentar la escenita del otro día. A mí me daba igual. Que se sepa no era mi problema. Un sábado Laura vino a buscarme. Yo no estaba en casa, pero me avisaron. Fue también al piso de mis padres y al de mi hermano. Por lo visto intentaba explicarse. Mi familia no le dio entrada. Al día siguiente, fue él, Marcos, el entrenador. Preguntó por mí. Mr. P. le respondió con calma. Aquí ya no vive con usted, y usted no está autorizado a entrar. Se fue sin decir nada. Me imaginé la incomodidad de ambos al no coordinarse, como si la mentira que compartían ya empezara a resquebrajarse. Mientras tanto, yo había retomado el gimnasio, pero no el antiguo. No quería pisar ese lugar jamás. Aún así, me acordé de un consejo que me habían dado. Informar al dueño de lo que hacía su entrenador estrella fuera del horario laboral. O mejor dicho, dentro, pero en domicilios ajenos. Así lo hice. No fui con rabia, sino con hechos. Mostré mensajes, expliqué la situación. No pedí que lo despidieran, solo que supieran con quién trabajaban. El dueño me escuchó serio, asintiendo. No sé qué pasó después, pero algo en su expresión me dijo que no sería un buen mes para Marcos. En mi casa empecé a guardar las fotos y recuerdos. No por odio, sino porque necesitaba limpiar el espacio de su presencia. Dormía en la habitación de invitados. No podía usar la principal. Estaba manchada, no de forma literal, sino emocional.
Lo peor era que cada rincón me recordaba una escena, un gesto, una palabra suya. Por eso empecé a buscar un inquilino. No pensaba vender, pero sí alquilar. Necesitaba irme, empezar de cero en otro sitio. Cuando por fin llegó la notificación judicial, sentí un alivio frío. Era oficial. El proceso había comenzado. Laura tendría que responder, y en breve se fijaría fecha. Lo mejor era que, con el vídeo y los testigos, no tendría margen para negarlo ni para maquillar la historia. No era venganza, era justicia. En una de las últimas veces que nos cruzamos, fue en el portal, por casualidad, intentó sonreír. Podemos arreglarlo, dijo en voz baja. No, Laura. Lo que teníamos murió el día que decidiste traicionarme. Ahora solo queda repartir lo que toca y seguir cada uno por su lado. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo la certeza de que, aunque el dolor seguía ahí, yo ya no le pertenecía. El juicio fue rápido. El vídeo del huerto y del cobertizo, los mensajes en el móvil y el testimonio de dos familiares que estuvieron en la casa rural bastaron para que el juez reconociera el adulterio y el acoso. No hubo margen para discusiones largas, ni para el teatro de «fue un malentendido» que Laura había intentado mantener en las semanas anteriores. La resolución fue clara: divorcio con culpa, sin pensión compensatoria y custodia exclusiva para mí. Ella salió del juzgado sin mirarme. Su abogado pidió un receso antes de recoger la documentación, quizá para que pudiera recomponerse, pero no esperé a ver si lo lograba. Yo solo quería firmar y dejarlo cerrado. Las semanas siguientes fueron extrañas. La sensación de alivio se mezclaba con una soledad incómoda. No echaba de menos a Laura, sino la idea de pareja que creía tener. Me acostumbré rápido a manejar la casa solo, a decidir sin consultar, a planificar los fines de semana sin pensar en si a alguien le apetecía o no. En el barrio, el asunto se apagó pronto. El entrenador, Marcos, dejó de trabajar en su gimnasio habitual. Un vecino me comentó que ahora estaba en otro centro, en una zona más alejada. No me sorprendió. En Madrid, los rumores viajan rápido y la reputación pesa. No era mi objetivo arruinarle la vida, pero tampoco iba a encubrirlo. Él tomó sus decisiones y asumió sus consecuencias. Laura se fue a vivir a un piso pequeño en Carabanchel, cerca del trabajo que había conseguido en una tienda de deportes. Alguna vez la vi por el barrio, entrando o saliendo del metro, pero ninguno de los dos intentó hablar. Supongo que entendimos que no había nada que añadir. Mi abogado me recomendó cerrar también el capítulo legal con una denuncia independiente contra el suegro por acoso, para que quedara constancia oficial. No por venganza, sino para evitar que pudiera repetir lo mismo con otra persona sin antecedentes. La denuncia prosperó. No acabó en prisión, pero sí con una orden de alejamiento y una advertencia clara en su historial. Desde entonces, nadie de mi entorno cercano lo ha vuelto a invitar a ninguna reunión familiar. El cambio más grande fue interno. Durante años pensé que la fidelidad era algo que se sostenía sola, como una base estable que no había que revisar. Ahora sé que la confianza se cuida todos los días, pero también que, cuando se rompe de forma tan clara, no hay forma sana de reconstruirla. Lo único que queda es protegerte y seguir adelante. Un día, meses después de firmar, recibí un correo de Laura. No lo abrí enseguida. Lo dejé en la bandeja de entrada, como si fuera una carta sin remitente. Cuando por fin lo leí, encontré un texto breve. Sé que no hay perdón posible. Solo quería decirte que me equivoqué y que espero que puedas ser feliz. No respondí. No por rencor, sino porque mi felicidad ya no dependía de ella ni de sus disculpas. Con el tiempo, la casa dejó de recordarme lo ocurrido. Pinté las paredes, cambié muebles y volví a usar la habitación principal. Abrí las ventanas sin sentir que entraba aire ajeno. Y poco a poco, aprendí a dormir sin repasar mentalmente cada detalle de esos 3 días en Segovia. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué terminó mi matrimonio, no entro en detalles. Solo digo, porque descubrí que merecía algo mejor. Y es verdad, la lección fue dura, pero clara. Las mentiras se caen solas cuando hay pruebas, y la mejor respuesta no es gritar ni humillar, sino actuar con firmeza y dentro de la ley. El final no trajo euforia, pero sí tranquilidad, y con eso me bastó.